Muy buenas noches. Un feliz sábado. Bendiciones del Altísimo. Vamos a tener la oración para iniciar enseguida este estudio sobre los 144,000. Padre nuestro, tú estás en los cielos. Hemos venido a aprender. Enséñanos con tu Santo Espíritu a poder mostrar el lado excelente del Evangelio, de tal manera que los demás asimilen cuán bueno tú eres con el mundo. Es en Jesucristo que te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, ayer hablamos sobre los 144,000 y fuimos probando de que son un grupo especial, no literal, es decir, los 144,000 no son personas únicas que van a pasar por el tiempo de angustia, sino que es en el sentido espiritual. Lo probamos anoche y hablamos del número 12, que es el número del pueblo de Dios. 12 por 12, las 12 tribus de Israel, los 12 apóstoles, nos da 144, y el 1000 es el número máximo de computar en los días de Juan sobre la más alta denominación. Hemos también hablado de que la santa ciudad tiene 12 puertas. En Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 12, vamos a comenzar en el versículo 9, que nos dice: entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 últimas plagas, y me dijo: ven y te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en espíritu a un grande y alto monte, y me mostró la gran ciudad santa, la Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Versículo 12. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas, y a las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Es decir, cada redimido va a entrar por una de las 12 puertas, porque las puertas tienen 12 características. En psicología se enseña que los temperamentos son 4, entre ellos el flemático, el iracundo o el colérico. Y esas 4 segregaciones del temperamento en la santa ciudad nos habla de 12, no de 4, de 12. Entonces, esas 12 características van a estar diseminadas entre los redimidos, que van a entrar por cada característica, que las vamos a estudiar a partir de la semana próxima, si Dios lo permite. Vamos a estudiar la característica de cada tribu y cómo se aplica a los que han de entrar por la santa ciudad cuando estemos en el cielo, camino con Cristo en su segunda venida. Entonces, hermanos, dijimos que en la santa ciudad están escritos los nombres de las 12 tribus, en el versículo 12. Pero en el versículo 14 dice: y en el muro de la ciudad, ¿cómo leí yo? Y en el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, y en ellos los nombres de los 12 apóstoles, de los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Fíjate que el versículo 12 nos habla que tiene los nombres de las 12 tribus, pero en el 14 me está diciendo que tienen los 12 nombres de los apóstoles. Me está diciendo que la iglesia de Dios es la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento.
En el Antiguo Testamento, 12 tribus. En el Nuevo Testamento, 12 apóstoles. Ahora, ¿qué sucede? Cuando estudiemos las características de las 12 tribus con los 12 apóstoles, vamos a identificar cada apóstol con cada tribu. Y vamos a saber a cuál tribu tendremos que entrar. Por cuál puerta vamos a entrar. Entonces, nos dice en Apocalipsis 22 y el versículo 3, no habrá más maldición, pues es el trono de Dios y del Cordero, estará allí y sus siervos le servirán. ¿Quiénes van a servir? Los siervos. ¿Cómo están llamando aquí Juan y el ángel a los 144,000? Los está llamando siervos. Lo voy a repetir. Y no habrá más maldición, pues el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos le servirán. Ahora, ¿cómo yo sé que esos siervos son los 144,000? Porque si nos vamos a Apocalipsis, el capítulo 7 y el versículo 3, dice, no hagan daño a la tierra hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿quiénes son esos siervos? Los 144,000 que los enumera en los versículos siguientes. Porque el sellamiento de Apocalipsis 7 es de los 144,000. Es decir, no hagan daño a la tierra, versículo 3, hasta que hayamos sellado en las frentes a los siervos de nuestro Dios. Y entonces, ¿cuáles son esos siervos que van a ser sellados? Apocalipsis, el capítulo 7, ahora en el versículo 4 dice, y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quiénes son los siervos? Los 144,000. Que son los siervos que le van a servir al Cordero y al trono de Dios. Ahora bien, el versículo 4 de Apocalipsis 22 nos dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. ¿Quiénes son esos? Los redimidos que van a tener el nombre de Dios en su frente. Y oiga, váyase al capítulo 14 para que ustedes vean a qué se está refiriendo. Apocalipsis 14:1. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 1 encontramos que esos que están ahí lo está identificando precisamente con los 144,000. Y óigalo bien, esos 144,000, escuche en el versículo 1. Capítulo 14. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Ah, bueno. ¿Quiénes son los que tienen el nombre de Dios en su frente? Los 144,000. Ahora, Apocalipsis 22:4 dice, verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. De acuerdo a este pasaje, todos los siervos de Dios tienen su nombre escrito en sus frentes. Es decir, lo que la Biblia dice de los 144,000 por un lado, en otro lado habla de todos los siervos de Dios. ¿Y quiénes son esos siervos? Los 144,000. Pregunto, literalmente no, porque no se van a salvar 144,000 personas. Se van a salvar desde Adán hasta el último arrepentido, antes de que Cristo termine su mediación en el cielo. Ahora, oiga bien, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1 dice, la revelación, escúcheme que me come mucho este ojo,
no es que está sucio, sino que me come. Apocalipsis capítulo 1, encontramos nosotros una declaración relevante. Dice así. El Apocalipsis o revelación de San Juan el Teólogo. Capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder presto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Ven? Es decir, hemos visto que Apocalipsis es un libro para manifestar a sus siervos lo que va o lo que debe suceder pronto. Es decir, Apocalipsis es un libro escrito para los siervos de Dios. Y en el versículo 4 dice Juan a las 7 iglesias. Y en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12 nos dice: al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, enviada por mi Dios, y mi nuevo nombre. ¿Ve? Y en 1 Pedro 1:18 leemos: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿De vuestra qué? De vuestra vana manera de vivir. Está diciendo el apóstol Pedro. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que Pedro está aclarando es que cada hijo de Dios habrá sido redimido por la muerte de Cristo en el Calvario. Ahora, nos dice en Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué llama primicias a los 144,000? Apocalipsis 14:4. Miren, en Santiago 1:18 dice: por su voluntad Él nos engendró por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Qué está diciendo Santiago? Santiago está diciendo que cada uno de nosotros es primicia si es engendrado por la palabra. O sea, fíjense que no dice que los 144,000 son las primicias entre los salvados, no entre. Las primicias significa, escuche esto, en Romanos 8:22, y va a ver cómo Pablo usa el término primicia en términos de la creación. Dice así, Romanos 8:22 y 23. Sabemos que hasta el presente todas sus criaturas gimen a una y a una sufren dolores como de parto. Y no solo ellas, sino también nosotros que tenemos las primicias del Espíritu. Suspiramos dentro de nosotros esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo aquí en Romanos 8? Dice que viene el día de su venida cuando Dios redimirá a toda la creación y la humanidad es su primicia. ¿Lo acabo de leer? Todos los cristianos, atención, todos los cristianos quienes han nacido de nuevo, según Santiago, son sus primicias, según Santiago 1:18. Toda persona convertida a Cristo es primicia, según Santiago 1:18. Es decir, la palabra primicia
no solamente se aplica a los 144,000 como un grupo especial de cristianos, sino que la Biblia aplica en otros lugares a los cristianos la palabra primicia de su creación. O sea, todos los convertidos a Cristo son primicias y no solamente los 144,000. Surge la pregunta: ¿cuántas personas Cristo va a sellar? 144,000. Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Si vamos a Isaías, el capítulo 8, vamos a encontrar un claro indicio que el sellamiento no está limitado a los 144,000. Oiga lo que dice Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Yo pregunto, ¿quiénes son los sellados? Según Isaías 8:16, los sellados son mis discípulos. ¿Y desde cuándo Cristo tiene discípulos? Desde Adán hasta hoy, Dios ha tenido miles de millones de discípulos en esos 6,000 años. Entonces, en Apocalipsis, ¿quiénes son quiénes serán los sellados? Los 144,000. ¿Creen ustedes que Cristo va a tener 144,000 discípulos? No. Hemos visto que los discípulos de Dios están sellados. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Adán no es de los 144,000, sin embargo está sellado para redención. Si vamos a Efesios, el capítulo 4 y el versículo 30, vamos a ver que en los días de Pablo ya estaban sellados. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Es decir, en los días de San Pablo había un sellamiento del Espíritu Santo a los que habían de ser salvos. Y entonces, ¿el sellamiento es para los 144,000 nada más? No, es para todos los discípulos que han seguido fielmente al Señor de generación en generación. Está sellado Aarón, Josué, Caleb, David, Salomón, y por ahí seguimos. Juan el Bautista, y seguimos, y Pablo, y Pedro, y Juan. Ahora, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10. Dice él: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Un testigo. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Es decir, un documento usted lo notariza, le pone el notario público el sello. ¿Para qué? Lo pone como testigo de la veracidad del documento. Pues el Espíritu Santo es el que sella. Y como él es el testigo, él dijo que escribiría su ley en nuestros corazones y en nuestras mentes, según leímos en Hebreos capítulo 10, versículos 15 y 16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Mis hermanos, hemos leído que en el Nuevo Testamento los cristianos en los días de Pablo estaban siendo sellados. Y no contristéis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Los 144,000 hermanos son un símbolo de los santos que van a pasar vivos por el tiempo de angustia sin negar al Señor. Pero en los días de Pablo, los santos vivos también estaban recibiendo el sello en su frente y estaban reflejando el carácter de Jesús. Ahora bien, Apocalipsis capítulo 7 y el versículo 3 leemos: no dañéis la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Aquí van a sellar a los siervos. ¿Y quiénes son los siervos? Los fieles de todas las edades. Todos los que han muerto en Cristo están sellados. No solamente los 144,000, que es un grupo especial que va a pasar por el tiempo de angustia, y no es un grupo literal, sino simbólico. Hermanos, hemos visto que la bestia de Apocalipsis 13 es quien habló palabras contra el Altísimo, según Daniel 7:25, y a los santos del Altísimo quebrantaría, que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y sabemos que los tiempos y la ley, que el cuerno pequeño o la bestia de Apocalipsis 13, que es lo mismo, cambió los tiempos y la ley, fueron los relacionados con el sábado que Dios instituyó como sello entre mí y los hijos de Israel, según Éxodo capítulo 31 y el versículo 17. Es decir, los tiempos y la ley. ¿Qué tiempos? El sábado se guarda de puesta de sol a puesta de sol. ¿Qué hizo Roma? Convirtió el calendario egipcio de medianoche a medianoche. El cambio del día y del tiempo. O sea que el día no comienza a las 12 de la noche. La Biblia dice que el día comienza a la puesta de sol, según Levítico 23:32. Es lo que Génesis 1 llama la tarde y la mañana. La tarde es la parte oscura y la mañana es el día iluminado. Ahora bien, Santiago nos dice que si guardamos toda la ley, pero ofendemos en un punto, somos culpables de todos. Eso está en Santiago 2:10. Ahora, en Isaías 58, el Señor llama al pueblo a corregir, a reparar la brecha que hay en el muro. El muro es un símbolo de la ley de Dios. Las ciudades antiguamente estaban amuralladas para proteger la ciudad. Entonces la ley es el muro que protegía al pueblo de Dios. Cuando violó el sábado, le hizo un hoyo al muro, que era la ley, y por ahí entraron los enemigos y conquistaron la ciudad. Por eso el sábado es una señal, un sello de amor entre Dios y su pueblo. Es una señal de que Él es el Señor quien nos santifica. Así que sabemos que este número 144,000 no es literal, sino un símbolo del pueblo de Dios, de los santos vivos, especialmente aquellos que guardan sus mandamientos, incluyendo el cuarto de la ley de Dios, que es el sábado. Ahora, mis hermanos, yo no sé cómo es que hay religiones que enseñan que el sábado está abolido. ¿Cómo me explica lo que dice Isaías 66? Que dice,
en la tierra nueva, Isaías 66, 22 y 23, porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. ¿Cómo es que el sábado va a existir en la tierra nueva si el sábado era para los judíos? Ven, el sábado es de los cristianos. Quien guardó el sábado fue Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Cójase a Génesis capítulo 2. ¿Qué nos dice Génesis capítulo 2? Nos dice: y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento, y acabó Dios en el séptimo día su obra, y reposó el séptimo día toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. ¿Quién fue que guardó ese día? Cristo. ¿Cómo yo lo sé? ¿Cómo yo lo sé? Vayamos a Lucas 4. ¿Qué hizo Jesús en sábado? Dice Lucas 4, 16, y vino a Nazaret, donde había sido criado, y entró conforme a su costumbre en sábado a la sinagoga, y se levantó a leer. ¿Qué hacía Jesús en sábado? Iba a la sinagoga a adorar al Señor y a predicar. ¿Quién hizo el sábado? Lea conmigo al Juan 1 y verá que el sábado es cristiano, no judío. Juan 1. En el principio era el verbo. ¿No es eso lo que dice Juan 1? Juan 1 nos está hablando claramente que en el principio era el verbo. El Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. ¿Quién fue que hizo todas las cosas? Cristo, el verbo. Porque en el versículo 14 dice que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, el sábado fue creado por Cristo. Por aquí me dice, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, Cristo hizo los 7 días de la semana, incluyendo el sábado. Por eso él lo guarda en la sinagoga. Y cuando Cristo muere un viernes a las 3, y guarda su cuerpo el sábado, todo el día sábado, y el domingo en la madrugada resucita. Porque Cristo guardó el sábado aún después de muerto. Ahora, continuando con el estudio. Todo lo que la Biblia dice con relación a los 144,000 puede aplicarse y será aplicado a aquellos que estén dentro de la Santa Ciudad, porque todos habrán entrado por una de las 12 puertas, donde están los 12 nombres de las 12 tribus de Israel y de los apóstoles. ¿Quiénes van a entrar por allí? Abrir las puertas, dice Isaías 26, abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades o de la verdad. Santifícalos en tu justicia. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pero también dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Salmo 119, versículo 142. Ahora fíjense bien. Jesús dijo en Juan 16:33,
en el mundo tendréis aflicción. Y Lucas, que escribe el libro de los Hechos, en el capítulo 14 y el versículo 22, dice: es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Es decir, las aflicciones y las tribulaciones son las herramientas que Dios usa para purificar a su pueblo. Así que no se queje. Dice la sierva de Dios en el libro Palabras de Vida, el gran maestro, dice que Dios no pierde su tiempo en material inútil. Si usted sufre sin buscárselo, es porque Dios está puliendo las aristas de sus caracteres para poder reflejar la imagen plena de Cristo. Por eso en el Apocalipsis 7 encontramos nosotros que los 144,000 son sellados. Y son sellados y con una gran razón. Capítulo 7. 12,000 señalados. De la tribu de Benjamín, 12,000 señalados. Después de estas cosas miré, y he aquí una gran compañía, la cual ninguno podía contar, de todas gentes y linajes y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y palmas en sus manos, y clamaban en alta voz diciendo: salvación a nuestro Dios que está sentado sobre el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban alrededor del trono y de los ancianos y los 4 animales, y postráronse sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y la potencia y la fortaleza sean a de tribulación, y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. No tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos. Vean, mis hermanos, los 144,000 dicen son los que han venido de la gran tribulación. Es decir, los 144,000 van a pasar por la gran tribulación del tiempo de angustia. Son los únicos cristianos vivos, no 144,000 personas, sino un símbolo del pueblo de Dios vivo que estará sufriendo y purificándose en el tiempo de angustia. Ahora, los 144,000 son, en el capítulo 7, del versículo 1 hasta el 8, hay un pase de lista de una de las tropas que van a luchar contra el dragón. Pero en el versículo 9, ya lo encontramos en adelante, encontramos esa misma compañía ya vestida de blanco en el cielo. Apocalipsis 7, del 1 al 8, es una iglesia militante. Pero después, en el versículo 9 en adelante, vemos a la iglesia triunfante en el cielo. Hermanos, cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a pasar con los muertos de Cristo? Van a resucitar primero. Entonces, los muertos de Cristo resucitados, más los vivos, ambos van a ser santos vivos. Y ahora Juan los ve en el cielo, no como 144,000, sino como una multitud tan grande que nadie puede contar. Es decir, debemos entender que los 144,000 son los que van a pasar por el tiempo de angustia sin conocer la muerte. Ahora, fíjense, hay una cita en el libro Primeros Escritos, la página 19, que la sierva de Dios dijo esto, 2 líneas. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en ese lugar y exclamamos aleluya. Yo pregunto,
Si los 144,000 son los que van a entrar al templo en el cielo, entonces, ¿cómo es que Apocalipsis 7:15 dice que la gran multitud van a estar ante el trono de Dios y le van a servir día y noche en su templo? ¿Qué pasó ahí? O se equivocó la hermana White en Primeros Escritos 19, o se equivocó Juan en Apocalipsis 7. No, ambos no se equivocaron. Lo que pasa es que los que van a entrar a la santa ciudad son los redimidos de todas las edades, incluyendo los 144,000 que habrán pasado por el tiempo de angustia sin conocer la muerte. ¿Me están siguiendo? Entonces, la gran multitud va a entrar al templo, pero en Primeros Escritos llama a los 144,000. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, los 144,000 van a pasar por el tiempo de angustia vivos sin conocer la muerte, ¿verdad? Pero cuando Cristo venga, tanto los 144,000 espirituales que pasen por el tiempo de angustia como los muertos de Cristo que resuciten, ambos grupos se van a unir y ambos grupos van a entrar al templo del cielo según Apocalipsis 7:15, como si se llamaran todos 144,000. Porque los 144,000 de Apocalipsis 7 y la gran multitud del versículo 9 es lo mismo. Lo que pasa es que son en dos escenarios. Uno está militando en la guerra contra el dragón y el otro está triunfante en el cielo. Uno está en la tierra y cuando termina su trabajo en la tierra venciendo, entonces Cristo se va a llevar al cielo y se ve como una gran multitud que nadie podía contar. Pero es lo mismo 144,000 con los cristianos salvados de todas las edades. ¿Me están siguiendo? Oiga lo que dice la sierva de Dios aquí. Oiga lo que dice la sierva de Dios en El conflicto de los siglos, en la página 706. Escuchen esto. Delante del trono, sobre el mar de cristal, ese mar de vidrio que parece envuelto con fuego, por lo mucho que resplandece con la gloria de Dios, se halla reunida la compañía de los que salieron victoriosos de la bestia, de su imagen y de su señal y del número de su nombre. Escuchen, con el Cordero en el monte de Sión, teniendo las arpas de Dios, están en pie los 144,000 que fueron redimidos de entre los hombres. Punto y coma. Se oye una voz como el estruendo de muchas aguas y como el estruendo de un gran trueno, una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 144,000. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un cántico de liberación. Ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia, una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son estos, atención, los que siguen al Cordero por donde quiera que fuera, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos. ¿Ven? Los 144,000 no van a conocer la muerte. Dice, son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, habiendo sido trasladados de la tierra de entre los vivos, son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Y me cita Apocalipsis 15 y Apocalipsis 14. Ahora, escuchen esto. Estos son los que han venido de la grande tribulación,
los 144,000 han pasado por el tiempo de angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación. Han sentido la angustia del tiempo de la aflicción de Jacob. Han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de Dios, pero han sido librados, pues han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Estoy leyendo el conflicto de los siglos, páginas 706 y 707. Y termina diciendo, en sus bocas no ha sido hallado engaño, están sin mancha delante de Dios. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Y cita Apocalipsis 7, 14 y 15. Dice ahora, han visto la tierra asolada con hambre y pestilencia, al sol que tenía el poder de quemar a los hombres con un intenso calor, y ellos mismos han soportado padecimientos, hambre y sed. Los 144,000 van a pasar tribulación, hambre y sed, aunque habrá ocasiones que los ángeles aparecerán con comida y con bebida, pero van a pasar hambre y sed, aunque por poco tiempo. Pero no tendrán más hambre ni sed, y el sol no caerá sobre ellos, ni ningún calor, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes vivas de aguas, y Dios limpiará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 7, 14 al 17. Lo he leído del libro El conflicto de los siglos, páginas 706 y 707. Entonces, mis hermanos, vemos que la sierva de Dios aplica los 144,000 de los primeros versículos de Apocalipsis 7 a la gran multitud de versículos 9 en adelante. Aquella multitud que nadie podía contar. Él es el mismo. Los 144,000 simbólicos están peleando. Por eso que pasan una lista. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000. ¿Por qué? Porque están pasando lista a las tropas que van a combatir al dragón, a la bestia y al falso profeta. Pero luego en el versículo 9 en adelante se ve el mismo grupo en la gran multitud que nadie podía contar. Vemos entonces que es simbólico, no literal. Ahora, mis hermanos, esa gran multitud que es símbolo de los santos vivos, especialmente la última generación que va a pasar por el tiempo de angustia, cuando todos suban al cielo, el número 144,000 va a desaparecer. Porque si los 144,000 van al cielo, junto con los muertos en Cristo resucitados, entonces todos serán un pueblo, y en consecuencia el número 144,000 desaparecerá después de la resurrección de los justos. De ahí que todos los santos serán santos vivos. Los muertos en Cristo resucitados, los vivos en Cristo trasladados, todos tendrán el nombre del Padre en sus frentes. Tanto Adán como Pablo, como los 144,000 espirituales. Todos serán redimidos. Todos serán contados con el Israel de Dios. Todos serán considerados como primicias del Cordero, quienes no serán redimidos hasta el final del milenio, cuando Dios haga cielos nuevos y tierra nueva. Y todos van a estar ante el trono de Dios sin mancha, sin culpa, porque han sido declarados justos. Justos, rectos, a través del sacrificio de Cristo. Vamos a hacer un repaso. El número 144,000 hemos probado desde anoche para acá
con la Biblia de que son simbólicos. En ninguna mente cabe que los únicos que van a pasar vivos por el tiempo de angustia son 144,000 cristianos en el mundo entero. Es imposible. Es imposible. Y expliqué anoche por qué. Porque el número 12 es el número del pueblo de Dios. Y el número 1000 es la cifra más alta que existía en los días de Juan. Con relación al griego bíblico con que se escribió Apocalipsis. Entonces, hermanos y amigos, he probado hoy, igualmente anoche, que es un número simbólico. ¿Por qué? Porque las 12 tribus, entre otras, no existen. ¿Dónde está la tribu de Rubén? O la tribu de Isaacar, o la tribu de Zabulón, o la tribu de Dan, o la tribu de Judá, o la tribu de Isaacar. ¿Dónde están esas tribus? No existen. Entonces, si no existen esas tribus, no existen, ¿por qué Cristo viene a buscar 12,000 de cada tribu si no existen? Anoche probamos con Romanos 2:28 que esa tribu es un símbolo de los cristianos convertidos a Dios. Es decir, los cristianos, la iglesia de Cristo está esparcida en el mundo entero. ¿Y saben ustedes cuántos millones de cristianos hay en el mundo? Más de 1,000 millones. Pero solamente los católicos son 1,100 millones. Es decir, hay alrededor de 2,000 millones de cristianos en el mundo. La religión que más gente tiene es el cristianismo, que tiene más de 2,000 millones de seguidores. ¿Y cómo es posible que de 2,000 millones solamente van a pasar por el tiempo de angustia vivo 144,000 personas? Es imposible, hermano. Eso no se puede ser. Las 12 tribus no existen. Por tanto, es un símbolo del pueblo de Dios. El sello ya no se sella a nadie en la frente. El sello es el sábado. Así que, mi hermano y mi amigo, los 144,000, como leí en el conflicto de los siglos, página 707, son los que van a pasar por el tiempo de angustia sin conocer la muerte. ¿A cuánto equivale ese número? 5 millones, 10 millones, ¿quién sabe? Solamente Dios sabe. Solamente Dios sabe. Pero son millones de cristianos que van a pasar por el tiempo de angustia, cual nunca fue, que menciona Daniel 12:1. Y saben, mis hermanos, Dios quiere que entendamos que Él tiene un plan para nosotros. Saben, hermanos, nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude a ser de los 144,000. La sierva de Dios, en el libro Comentario Bíblico, en el tomo 7, la página 981, la pluma inspirada registró lo siguiente. Solamente una línea. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser de los 144,000. Lo voy a repetir. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser de los 144,000. Review and Herald, 9 de marzo de 1905, Elena White, en el libro Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 981 en español. Hermanos, ¿cómo esforzarnos con algo que es imposible? Si los 144,000
hubiesen sido literales, ella no escribiría esforcemos por ser de ese grupo. ¿Saben? Dios quiere reproducirse en su pueblo. Cada día nos estamos acercando a ese día glorioso. A ese día glorioso. Cuando Cristo va a venir por el este. ¿Por dónde vino el sellamiento de los 144,000? Por el este. Apocalipsis 7. Si es por el este, entonces, hermanos y amigos, es cuando Cristo venga que vendrá a buscar a su iglesia por el este para llevarla del este al norte, que es donde está el trono de Dios, según el libro de los Salmos, el Salmo 48. Tenemos que esforzarnos para estar en ese grupo. Esforzarnos para tener el carácter de Dios, de recibir su sello de propiedad, de pertenencia, porque el sellamiento no es otra cosa que esa persona me pertenece. Es como perdónenme el ejemplo, como se hace con los animales, que los ganaderos marcan sus animales diciendo quién es el dueño para que no le roben. Pues la marca de Dios es el sábado, el carácter de Dios imputado e impartido en su pueblo. Un pueblo amoroso, paciente, trabajador, apartándonos de todo lo malo, purificándonos, alejándonos de Babilonia, de las falsas doctrinas, no contaminándonos con la mujer de Apocalipsis 17 de la Babilonia. Y Dios quiere que como iglesia nos esforcemos. Voy a repetir la cita. Esforcémonos con todo el poder que Dios nos ha dado para ser de los 144,000. Comentario bíblico, tomo 7, página 981 de la pluma inspirada. ¿Qué hemos aprendido de anoche para acá? Hemos aprendido en el repaso de hoy lo siguiente. Hemos aprendido que solamente Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 son las únicas referencias bíblicas que hablan de los 144,000. Habla de las 12 tribus que ya no existen, ni tampoco existía en los días de Juan. El número 144,000 es altamente simbólico porque es 12 por 12 por 1000. Y repito, el número 12 es el número del pueblo de Dios y el número 1000 es el número más alto que se conocía en aquel entonces. Entonces, el número 144 se constituye en un simbolismo, símbolo del pueblo de Dios que va a pasar por el tiempo de angustia sin conocer la muerte. Hemos visto que esos 144,000 no se contaminaron con mujeres. ¿Cuáles mujeres? Las hijas de la ramera de Apocalipsis 17. Ninguno se contaminará con las doctrinas falsas de esas iglesias cristianas. Aprendimos que son vírgenes espirituales, porque Dios, al morir en Cristo, resucitamos con un cuerpo nuevo, una mente nueva y un nombre nuevo. Aprendimos también que no es judío el que nace, sino no es el judío el de nacimiento, sino es judío el que desciende, es descendiente de Abraham, como dice Romanos 9, 6 al 8. No todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos sus hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Es decir, esto nos da a entender que entonces no todos los hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los hijos de la promesa, que son aquellos que aceptan a Cristo como su salvador personal diariamente. Hemos aprendido que
de anoche para acá que los 144,000 van a entrar por la santa ciudad como la gran multitud, junto con los cristianos de todas edades que van a entrar al cielo y van a entrar al templo. Y que Dios está sellando en la frente a los cristianos. En la frente, ¿por qué? Porque es ahí donde se elaboran los pensamientos. Entonces los pensamientos van a ser la santa ley. Tener la mente de Cristo, tener la ley de Cristo en la mente. Aprendimos también que todos los cristianos nacidos de nuevo son las primicias, y en consecuencia Dios está sellando a su pueblo desde hace muchos años hasta que Cristo termine su mediación en el cielo. Cuando nosotros estemos reflejando plenamente la imagen de Jesús, Cristo va a venir a buscarnos como sus hijos. Por eso ella reitera una y otra vez que el sábado es el día del Señor y el sello de Dios, pero también nos dice que aunque en el mundo tendréis aflicción, confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando Cristo venga por segunda vez, entonces todos, juntamente con los 144,000 simbólicos vivientes como los resucitados de Cristo, van a formar la gran multitud de todas las edades. Y entonces los 144,000 son los únicos que van a pasar por el tiempo de angustia sin conocer la muerte. Así que, mis hermanos, yo creo que el estudio de hoy está bien claro. ¿Qué va a pasar? Mañana, sábado, tengo compromiso y no puedo estar con ustedes. Tengo compromiso en otro lugar, pero a partir del jueves de la semana que viene vamos a estudiar cada tribu y qué simboliza en nosotros, para que entendamos y conozcamos a qué puerta, por cuál puerta vamos a entrar en la Santa Ciudad, en la Nueva Jerusalén. Así que, mis hermanos, el estudio de hoy era, de anoche y de hoy, era un trabajo panorámico de lo que son los 144,000, y entonces a partir de la semana que viene vamos a estudiar cada tribu con su carácter y por qué esos nombres están escritos en la Santa Ciudad, para que los 144,000 pasen por ahí. Bueno, yo creo que el estudio ha sido más que suficiente. Vamos a pedir a Dios su bendición y entonces el próximo jueves continuaremos con este estudio. Te damos las gracias, bendito Dios, por habernos dado el privilegio de conocer tu palabra. Llénanos del gozo de que nos esperan cosas mucho más agradables y hermosas si somos fieles en el Señor. Danos tu gracia, danos tu amor, danos tu poder, danos tu Santo Espíritu, danos tus perdones. Capacítanos para servirte más y mejor cada día y ayúdanos a ser mansos y humildes en el corazón. Danos una noche de paz en Cristo Jesús. Oración presentada a través de los méritos sacrosantos de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, muchas gracias. Buenas noches. Dios nos bendiga y nos veremos, si Dios lo permite, el próximo jueves, a la misma hora de hoy. Pasen una feliz noche. Les habló el profesor Ramón Romero.